Investigador del fenómeno OVNI con una amplia trayectoria. Lo agradable para mí y para todos es que es científico, es médico psiquiatra y es autor del libro Los Extraños. Él nos va a compartir un caso notable, extraordinario de contacto extraterrestre aquí en la República de Argentina, algo que ha sido investigado y seguido por diferentes especialistas. Este testimonio que nos va a presentar el doctor Néstor Berlanda no va a dejar indiferente a nadie. Adelante, vamos a recibirlo con un aplauso. Hola, buenos días a todos. Gracias ante todo por la invitación, a Ricardo y a su equipo por poder estar aquí adelante de todos ustedes. Y lo que vamos a ver va a ser darle, si se quiere, una vuelta más al tema de los ovnis. No vamos a simplemente a presentar un caso, sino que vamos a hacer un recorrido por algunos de los casos de abducción que hemos investigado fundamentalmente en la década del 90, pero también vamos a ampliar la mente, y así como de pronto hacía referencias anteriormente al tema de la ciencia, y la ciencia a veces tiene que abrirse para poder captar esas cosas que escapan justamente al tema de la ciencia, aún aquellos que investigamos el tema de los ovnis, quizás sea necesario que también abramos la mente y nos corramos un poco de la simple idea de que los ovnis pueden ser naves de origen extraterrestres. ¿Y por qué digo esto? Porque a mi criterio y en función de lo que uno puede traer aquí en todos estos años que uno ha investigado, el fenómeno ovni es mucho más de lo que aparenta ser. El universo está lleno de magia. Y la magia la tenemos a cada paso que damos. Muchas veces no la vemos. Y está quizás en la hoja de un árbol. Allí está la magia también. Y el fenómeno ovni es algo que nos golpea y nos lleva a confrontarnos con esa magia que quizá vemos todos los días. Y quiero comenzar con esta frase de aquel que tuvo y que fue muy famoso en la década de los 90, que es este señor, que es Walter Stryber. Walter Stryber fue aquel que hizo el libro Comunión, donde prácticamente comenzó a partir de ahí todo lo que tenía que ver con el tema de los grises. Fue el que largó la idea, se multiplicó, se llegaron a tener en prácticamente un año más de 300.000 mails y consultas. De hecho, se publicó otro libro que se llamaba Las Cartas de Comunión, justamente por lo que escribía la gente. También se hizo una película. Y este libro es un libro nuevo que lo escribe justamente con Jeffrey Kripal. Jeffrey Kripal es un especialista en religiones comparadas. Y me interesa esta frase porque Walter Stryber, que vivió estas experiencias, que él relata al menos, que él a lo largo de un montón de años, donde él podría plantarse en una posición de decir, bueno, son extraterrestres que me secuestran y demás, Walter Stryber dice: debemos entender que ya estamos y siempre hemos estado viviendo en un mundo sobrenatural, que nosotros mismos somos prismas o medios de esta naturaleza, muy próximos a la conciencia más evolucionada, y que muchas de las cosas que se nos dice constantemente que son imposibles, no son de hecho solo posibles, sino que también son los secretos susurrados de lo que somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Y esto nos lleva a preguntarnos qué son los ovnis, qué investigamos, los que decimos investigar ovnis, y si las abducciones pertenecen únicamente al terreno de los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Un poco lo decía al principio cuando explicaba que el fenómeno ovni, a mi criterio, es mucho más que plantearlo como simplemente objetos voladores no identificados. Hay otra cosa, hay algo más grande que se mueve atrás. ¿Qué? No sé. Podemos teorizar, podemos especular, podemos hablar, podemos discutir, pero a ciencia cierta no dejan de ser opiniones. Y en realidad, ¿qué investigamos cuando decimos que investigamos ovnis? Quizás la opinión de George Dale Hynek, de Ballester Olmo y otros investigadores,
nos den un poco alguna idea. En realidad, lo que investigamos son testimonios, investigamos experiencias. Ninguna fotografía, ninguna huella, ningún eco de radar vale si no existe el testimonio humano. Y si no existe el testimonio humano, porque justamente nuestra conciencia, de alguna manera, es lo que crea la realidad. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo que en realidad investigamos son relatos, historias, cuentos, vivencias, experiencias. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que porque investigamos un cuento, una vivencia, una experiencia, investigamos fantasía? No. Si de alguna manera la cultura humana, la religión, todo lo que somos nosotros como cultura o lo que somos como humanidad, tenemos la base en los relatos que había en la hoguera, en los relatos de los cuentos y la vivencia que nos fue introduciendo justamente en que había otro mundo. Es decir, esas vivencias, esas experiencias son reales, son relatos que tienen peso, o tanto peso, que han conformado justamente lo que somos en parte como humanidad. En este contexto cabe preguntarse entonces si estos relatos, específicamente en el tema de las abducciones, tiene que ver con el tema de los ovnis. Pero ¿y por qué nos hacemos la pregunta que parecería que cae de maduro de que de pronto algunos casos, como vamos a ver, puede aparecer una luz o puede aparecer algo similar a una nave o a un espacio que puede ser el interior de esa nave? ¿Por qué decimos las abducciones en este contexto tiene que ver o no con el tema de los extraterrestres o con el tema de los ovnis? Porque el fenómeno de abducción se ha venido repitiendo a partir de toda la historia de la humanidad. Lo primero que apareció justamente tiene que ver con los primeros libros, el primero que puso otra mirada sobre esto fue John Keel, Jacques Vallée con Pasaporte a Magonia, John Keel con el libro de Proyecto Operación Caballo de Troya, donde justamente hablaba de que había un mundo mágico que se manifestaba desde hace bastante tiempo. Y nos vamos a adentrar en un terreno donde se van a mezclar algunas cosas y seguramente ustedes van a ver o pueden preguntarse qué está diciendo acá con todo esto que está hablando. Entonces, para evitar, o arrancamos poniendo, digamos, algo contundente para que no se tergiverse lo que uno puede llegar a decir, estos conceptos, a mi criterio, el fenómeno ovni es real y a mi criterio el fenómeno de abducción es un hecho real, más allá que pueda tener otro origen o que podamos encontrar otro tipo de explicaciones. El fenómeno ovni representa una forma de conciencia que aún no hemos descubierto. Esto obedece a sus propias leyes y utiliza el simbolismo humano a su manera. Carl Jung fue el primero en establecer la conexión entre los ovnis y los arquetipos del inconsciente colectivo. Uno debe estudiar los ovnis en el plano mítico al mismo tiempo que en el plano físico, porque justamente estas son las características que tiene el fenómeno ovni. Funciona como algo físico, concreto, real, que puede dejar huellas, pero también tiene otro componente simbólico, otro componente mítico, que apunta específicamente al ser humano, donde allí pasa a tomar parte fundamental el testigo, la persona que vivencia esa experiencia, y que no es por casualidad, ya lo vamos a ver, o al menos es lo que parece ser. Y justamente aquí tenemos que entrar en otra cuestión, y no podemos dejar de apartarnos de esto, que justamente uno va reflexionando a lo largo de los años, y nos vamos metiendo en un terreno cada vez más difícil de ver. La sociedad, la cultura, conjuntamente con la conciencia, determinan algo que se llama ni más ni menos que realidad. Y la realidad tampoco es lo que creemos que es. Los budistas hablaban de maya, ilusión. Y en realidad nosotros, con nuestra conciencia y con todo lo que produjimos como cultura y como sociedad, construimos esta realidad. Pero la realidad que construimos es esto que vemos aquí, es este micrófono, es estos aparatos y demás. Pero la realidad, con mayúscula, es mucho más amplia de lo que creemos que es. De allí que desde la más remota antigüedad siempre ha habido mención justamente a seres que están en otro plano, en otro mundo, en esta otra parte de la realidad que no vemos. Nosotros vemos tan sola
solamente un pedazo de esto. Y a mi criterio, cuando nos encontramos en lo que denomino síndrome de abducción, el síndrome es una palabra médica, significa conjunto de signos y síntomas que determinan una determinada patología. Y aquí podríamos decir que síndrome de abducción sería un conjunto de signos y síntomas que determinan ese fenómeno que llamamos abducción y que está relacionado con estos que denominamos posible secuestro por parte de seres extraterrestres. Y a mi criterio, ¿cómo se conforma este fenómeno de abducción? Se conforma a partir de la intersección entre los elementos que tiene nuestra cultura, entre los elementos que aporta nuestra conciencia y entre los elementos que aporta un factor de naturaleza desconocida que podemos llamar DAT, aquello de lo que poco y nada sabemos, como en algún grupo que tuvimos en la década de los 90 lo bautizamos, y que allí podemos poner todas las ideas que podamos llegar a tener. Justamente en la intersección de estos tres factores aparece lo que sería, confluyendo estos tres factores, en el medio aparecería lo que sería justamente la experiencia de abducción. Una experiencia de abducción que en los relatos no es nuevo, no es algo que apareció a partir de la década de los 70 o a partir de la década de los 80. Apareció, y lo que primero tuvimos conocimiento con estos libros que le hacía mención antes, en la Edad Media, donde había secuestro por parte de hadas y lo llevaban a las personas al reino de las hadas, al reino mítico, a Magonia, había incubus, sucubus, es decir, entidades que en aquel momento se decían que eran demoníacas y que interactuaban con los humanos. Los humanos vivían una experiencia muy similar a la experiencia de abducción, pero ya estaba presente. Está en la mitología griega, con el rapto de Perséfone por parte de Hades, que la lleva al inframundo, y hay toda otra historia que si nos ponemos a investigar también es sumamente interesante. Pero en realidad el fenómeno de abducción o el fenómeno de rapto o el encuentro con seres mágicos, con seres que no son humanos, no comienza justamente ni en la Edad Media, ni en los 70, ni en los 80. Comienza hace 40.000 años. Comienza hace 40.000 años cuando aparece una especie sobre la Tierra, el Homo sapiens sapiens, que tiene una capacidad distinta a las otras especies que estaban conviviendo con él, como por ejemplo el hombre de Neandertal, que ahora vamos a ver cuál era esa capacidad. Pero hace 40.000 años aparece un fenómeno que se llama la explosión creativa del Paleolítico Superior. De pronto, como si fuese de la nada, empieza a aparecer, porque se encontraron los restos, en distintas cuevas, fundamentalmente de Europa, un arte pictórico, o sea, empiezan a pintarse las cuevas de una manera que realmente, si ustedes, y los invito a que profundicen en este tema, es increíble cómo de pronto empiezan a aparecer seres de lo cotidiano, seres mágicos y demás, pero empieza a haber un desarrollo de un mundo pintado, plasmado en esas paredes, no solamente de lo cotidiano, sino también un mundo mágico. Empieza a aparecer en ese momento hace aproximadamente 40.000 años. ¿Y por qué aparece en ese preciso momento? Aparece precisamente en ese momento porque allí hace, como decías, su aparición el Homo sapiens sapiens, que convivió durante bastante tiempo con otra especie de sapiens, de Homo, que era justamente el hombre de Neandertal, pero tenían una característica diferencial fundamental. El hombre de Neandertal tenía el sistema límbico, que es el sistema que tiene que ver con las emociones, desarrollado. Había experiencias emocionales y religiosas, pero no tenía la capacidad de simbolizar. Lo que podía ver no lo podía transmitir, no lo podía transformar en un símbolo que se pudiese dar al pueblo y a la cultura. Pero cuando aparece el Homo sapiens, aparece con el lóbulo frontal desarrollado y allí aparece justamente la explosión simbólica, porque esas vivencias de carácter emocional la puede transformar en un símbolo y lo puede
transmitir. Y es importante tener en cuenta esta palabra símbolo, porque también el fenómeno ovni transmite simbología. Transmite simbología que afecta directamente al individuo para justamente poder provocar también algo o cambios o evolución, si se quiere. Y hace 40.000 años aparece el primer representante, la primera persona, el primer ser humano capaz de interactuar con ese otro mundo mágico, capaz de interactuar con esa otra parte de la realidad, capaz de poder experimentar que existe otra cosa más allá de lo que uno podía ver. Y aparece justamente hace 40.000 años la figura del chamán. La sociedad justamente da origen a este personaje que es el chamán, que tiene una capacidad muy particular. Tiene la capacidad de provocar un estado particular de la conciencia, no este estado que estamos aquí, todos que podemos hablar y que nos podemos ver, sino que puede provocar estados no ordinarios de conciencia, por no decir estados alterados de conciencia como comúnmente se conoce, porque eso estaría hablando de algo patológico, algo que está mal. Acá hablamos de estados no ordinarios. Justamente el estado ordinario sería el estado común. El estado no ordinario de conciencia es otro estado, que se puede acceder a partir del baile, rituales, ingestión de diversas sustancias, aislamiento sensorial, meditación. Los sueños son un estado no ordinario de conciencia. Los sueños que para muchos pueblos son tan reales como la realidad y tiene tanto significado como la realidad cotidiana. ¿Y qué hacía este chamán, este personaje que apareció hace 40.000 años? Entraba en estos estados no ordinarios de conciencias y entraba justamente en esa otra realidad, en ese otro plano, en esa otra parte de la realidad, en esa otra dimensión, como le queramos llamar, donde allí se encontraba con cosas, se encontraba con seres, fundamentalmente se encontraba con información. Se encontraba con información que lo volcaba al seno de esa sociedad y a su vez esa información que volcaba la iba transformando en símbolos y esos símbolos iban generando e iban creando cultura. Y recuerden este gráfico, porque el chamán hace 40.000 años fue el primero que se metió en ese mundo. Pero hoy tenemos otras personas que pueden hacer lo mismo y sigue estableciéndose permanentemente o reciclándose este mismo proceso. Generar cultura, generar conciencia, justamente para poder ir modificando, si se quiere, la sociedad. Y cuando ingresaba en esos planos, se formaron los primeros 3 planos que son comunes a todas las religiones. El mundo superior, el mundo inferior y el mundo del medio, donde estamos todos nosotros. A partir de las vivencias que se obtenían en estos estados ampliados de conciencia que le permitía tener una visión más grande de la sociedad y poder incursionar en ese terreno. Quiero ser bien claro en este punto. Esos estados no ordinarios de conciencia no significa que estaba loco, que estaba mintiendo, que estaba imaginando. Significa que podía ver más que lo que podemos ver en este estado común de conciencia. ¿Y cuándo empieza el tema de las abducciones? El tema de las abducciones comienza fundamentalmente en 1957 con un caso de abducción en Brasil a un agricultor que se llamaba Antonio Villas-Boas, donde ve un aparato que desciende, bajan 3 seres, lo llevan al interior de ese aparato y allí mantiene relaciones con una mujer dentro de ese aparato. El segundo caso famoso fue el caso del año 61 de Betty Barney Hill, donde ve un matrimonio de una mujer blanca y un hombre de color que tienen una experiencia en New Hampshire, en Estados Unidos, que son sometidos a una regresión hipnóticas y van describiendo toda una serie de casos. El tercer caso es de 1973, la abducción también en Estados Unidos. Son casos muy famosos y que aparecieron en la prensa en lo que sería la edad moderna de las abducciones, donde aparecen este tipo de seres. ¿Pero qué quiero marcar con esto?
que en ninguno de estos 3 casos, que fueron los primeros casos de abducción, aparece la figura del gris. Aparece la figura del extraterrestre, que lo pueden ver en todas las calles de Capilla, el famoso enanito gris con los grandes ojos. Esa imagen no aparece en los primeros casos de abducción. Recién comienza a aparecer, ni siquiera en el caso de 1975 de Whittle Strieber, que si bien se va conformando, tampoco aparece, de Travis Walton, perdón. Recién a partir de la década del 80 y a partir de la década del 90 aparece la figura del gris, que después empieza a popularizarse cada vez más en los casos de abducción. Y fundamentalmente aparecen con los relatos bibliográficos de estos casos, y donde allí claramente aparece el tema de las abducciones. Y esta imagen que aparece en el primer libro de Whittle Strieber, Comunión, el segundo fue Transformación, Intruder por Bud Hawking, allí es donde de pronto empieza a hacer que la gente reconozca esa imagen y empieza a escribir y empieza a decir: a mí también me pasó esto. Y acá algo que vamos a ver después, algo que a mí no deja de llamarme la atención, y por eso se los traigo a ustedes. Por eso les pedí al principio que ampliáramos nuestra visión, no solamente desde el punto de vista de la cuestión de la ciencia, sino desde la visión netamente omnilógica, netamente del ovni. Que ampliáramos nuestra visión para poder ver un poco más allá. Porque la figura de los grandes ojos, esto que aparece aquí y que hoy es algo como un hecho central, también aparece en los principios de la humanidad, pero con otro significado, y que no puede dejar justamente de llamarme la atención. Pero estamos hablando de abducciones, y vamos a hablar de casos argentinos de abducciones, pero para tener un principio, justamente tenemos que empezar por qué fue o cuál fue el primer caso de abducción que hubo en nuestro país. Y ese primer caso es del 28 de octubre de 1973, y que fue investigado brillantemente por alguien que nos va a acompañar en la jornada de hoy, que es justamente Fabio Serpa. Es la historia de un camionero, de Dionisio Yanca. Dionisio Yanca, yendo para Bahía Blanca en 1973, se detiene justamente a cambiar la goma de un vehículo y aparecen 3 seres que no eran grises, sino que eran personas de 1,70 m, 75 aproximadamente, pelo largo rubio, que lo toman, lo llevan al interior de un objeto, lo hacen subir por una especie de rampa de luz, y allí le ponen un guante, le sacan como una extracción de sangre. Fabio es el primero que realiza hipnosis en Argentina y también utiliza pentotal sódico, el suero de la verdad, para que puedan completarse los momentos que vivió Dionisio Yanca en ese camión. Ese es el primer caso que podríamos decir de abducción en nuestro país, que fue investigado justamente por Fabio Serpa. Nosotros en la década del 90 investigamos aproximadamente 36 casos a lo largo del país. Los casos que encontramos más interesantes, con mayor detalles, son aproximadamente 6 o 7, que están allí en el mapa las zonas donde la hemos estado investigando. Hay un caso que no podríamos definirlo como abducción, pero tiene tantos componentes interesantes que justamente quise traerlos aquí. Todos estos casos fueron volcados en este libro de esa época, que se llama Los Extraños, que escribimos junto al psicólogo Juan Acevedo, allí en la fotografía, y también en aquel momento, hoy parece algo de la era antigua, hicimos un video de esos que se ponían en las videocaseteras. Hoy hablar de eso es prácticamente prehistoria. Así que, bueno, esos fueron los casos que nosotros investigamos. Las abducciones las podríamos dividir en 2 partes. Lo que serían las abducciones típicamente convencionales, la abducción clásica. Va un testigo manejando por una ruta desconocida y de pronto ve una luz y siente que es llevado a otro lugar donde aparecen seres que hacen determinado tipo de estudios. O lo que apareció después, que eran los visitantes de dormitorio.
Uno durmiendo plácidamente se encuentra con que hay algo, siente que lo están mirando, se despierta y ve que está rodeado, generalmente ahora sí aparecen estos seres grises, que lo están mirando y allí aparece todo el tipo de experiencia, ¿no? Vuelvo a repetir, el tema de visitante dormitorio o entidades no humanas viene de la más remota antigüedad. Y lo que voy a comentarles ahora brevemente, porque cada caso en sí mismo daría para una sola charla, algunos de los casos que considero los más importantes que me ha tocado ver o que me ha tocado investigar con distintos componentes y con distintas formas, desde la abducción clásica hasta la abducción también de visitantes de dormitorio. Y les vamos a mostrar por primera vez algo que no le hemos mostrado nunca en unas conferencias, que tiene que ver justamente con algunas de las huellas que deja este fenómeno, que tiene características simbólicas, que puede estar funcionando a otro nivel de realidad, que tiene que ver también con la conciencia humana y con el testigo, pero que se imprime en el plano de lo físico, obviamente de una manera que desconocemos. Las abducciones tienen pasos. Estos pasos fueron estudiados por Thomas Bullard, que estudió más de 300 casos de abducción, inclusive relacionados con el folclore, y prácticamente en los distintos tipos de abducción podemos encontrar siempre los mismos pasos: captura, examen, deliberación, excursión, pues, viaje a otro mundo u otra realidad, teofanía, regreso y consecuencias. A mí me interesa particularmente este tema, las consecuencias, porque considero que aquel que tiene un encuentro cercano del tercer tipo o un encuentro muy potente o lleno de extrañeza con parte del fenómeno ovni, presenta cambios en el individuo. Algo opera en él que empieza a modificar su conciencia y empieza a modificar su forma de ver el mundo. Por eso, parte de lo que estamos haciendo ahora, después les voy a contar en qué estoy, digamos, y por qué llegué a estar en lo que estoy ahora, tiene que ver con reinvestigar justamente casos después de mucho tiempo, porque ahí uno puede ver la evolución y el proceso del caso, es decir, lo que pasa en un principio y lo que termina siendo el caso, qué pasó con esa persona. Y lo que he encontrado nos ha sorprendido porque generalmente se producen cambios muy importantes desde el punto de vista de la conciencia, una conciencia más ecológica, una conciencia más de unidad, en algunos casos poderes de curación de animales, de personas y demás, y por eso creo que es muy importante justamente investigar la parte del testigo. Y voy a empezar con el primer caso, que si bien no es un caso típico de abducción, es algo en lo que estoy trabajando actualmente, y fundamentalmente me llamó muchísimo la atención por la calidad del testigo y porque el testigo de este caso era un chico de tan solo 13 años. Un chico que estaba en una... que iba peón, digamos, vivía con su padre y su familia entera en un puesto de campo en la provincia de Santa Fe y tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, donde ahora les voy a relatar algo de este encuentro cercano, donde básicamente ve un ser alto, la proporción es más o menos esta, fíjese, un chico de 13 años, el impacto que debe haber tenido al ver un ser de estas características, y otro ser más chiquito que estaba trozando pedazos de carne. Pero lo interesante del caso de Juan Oscar Pérez, es que no quedó simplemente en el año 78, donde lo investiga y lo saca a luz la gente, un grupo de investigadores que había en aquella época, el grupo SIC de Venado Tuerto, Círculo de Investigaciones Cosmobiofísicas, donde estaba comandado por Raúl Bertolini, un excelente investigador, que él es el que descubre el caso, sino que con esta idea de reinvestigar casos más antiguos, nosotros logramos localizar a Juan Oscar Pérez 36 años después del suceso. Desde el año 78, Juan justamente había tenido otros 2 encuentros, pero no había aparecido más hasta ese año. Y quiero comentarles esto porque me parece sumamente interesante, estos dichos. Las fotos que ven aquí
es Juan en el año 1980, 2 años después del encuentro, con 14 o 15 años. El personaje que está, este es el padre, la hermana menor de Juan, el doctor Jacques Vallée, astrofísico de la NASA, fue uno de los creadores de Internet en sus momentos, y justamente la persona que ven aquí es otro conocido nuestro, Fabio Serpa, quien lo trajo en ese momento al país al doctor Vallée, y aquí está Raúl Bertolini, el investigador de Venado Tuerto. Pero ¿por qué traigo esto de aquí en este momento? Porque me interesa mucho lo que opina el doctor Jacques Vallée, que estuvo en el año 1979 y volvió el año pasado justamente a reencontrarse con Juan Oscar Pérez. En algún momento me preguntó, no directamente, sino por intermedio de otra persona, ¿qué pensaba yo que podía aportar el doctor Jacques Vallée al encuentro con Juan? Y lo que pensé que podía llegar a aportar era cerrar un círculo. Había investigado en el 79, era una persona que en esa época era reconocida, y podía llegar a completar la experiencia de Juan como finalmente parte de eso sucedió, más allá que el caso sigue en proceso. Pero me interesa esta reflexión de alguien que conoció el caso y al testigo en 1979. Cuando conocí a Juan por primera vez hace 36 años, era claro que él estaba diciendo la verdad sobre lo que había visto. En aquellos días, todos, incluyéndome, creíamos que la idea extraterrestre era la mejor. Así que yo estaba interesado en saber qué cosa era la máquina, el disco, los detalles, la física de la situación. Es claro que hay algo físico, pero el problema principal no está tanto en intentar que el fenómeno encaje en lo que ya sabemos, sino en hacernos las preguntas fundamentales, que esto, el fenómeno, nos está preguntando. Es desafiar a aquellos que creemos saber. Porque estas cosas son imposibles, a menos que estemos dispuestos a revisar nuestros conocimientos sobre la realidad. Así que ahora el problema se vuelve mucho más interesante. No es simplemente preguntarnos si tenemos o no visitantes de otros lugares. La pregunta realmente científica es, ¿qué es la realidad? Yo crecí en Francia dentro de una estructura muy racionalista de la ciencia, donde existe la materia y la materia desarrolla cuerpos, entidades biológicas que desarrollan un cerebro y el cerebro puede estudiar la realidad. Pero ahora la física dice, bueno, te dijimos acerca de la materia, pero la materia está hecha de partículas y las partículas realmente no existen todo el tiempo. Por eso si ampliamos nuestra visión de las cosas, vemos que este fenómeno que permanentemente nos está interrogando es mucho más grande y mucho más interesante de lo que creemos ser, al menos a mi criterio. Juan Oscar Pérez, 1979, el padre de Juan y el doctor Jacques Vallée. Juan Oscar Pérez, en un congreso que organizamos allí por el año 1987 con 22 años, y desde este momento, a los 22 años, Juan Oscar Pérez desapareció del mapa. Pero no desapareció del mapa porque se lo llevó alguien. Desapareció del mapa porque un error que a veces cometemos los que investigamos ovnis, o error, o las circunstancias de la vida no nos dejan, de pronto investigamos el caso, sacamos la información que nos interesa, pero no volvemos a ver qué pasó con el testigo. Entonces queda el caso evolucionando, porque el caso sigue evolucionando, la persona le siguen pasando cosas, pero nosotros nos quedamos con lo que pasó allí en ese 1978. Fue así que en el año 2010, juntamente con el doctor Diego Viegas, antropólogo, en este momento nuestro equipo de trabajo, que no estamos dedicados específicamente al tema de los ovnis, sino que estamos dedicados al estudio de la medicina tradicional indoamericana, al estudio de los estados no ordinarios de conciencia y las relaciones que hay entre todo esto.
se compone por un antropólogo, yo como médico psiquiatra, un psicólogo y un médico clínico. Y les decía que en el año 2010, junto con el doctor Diego Viegas, contratamos un detective privado y después de un año pudimos localizar a Juan Oscar Pérez en una estancia, en un puesto rural en la ciudad de Buenos Aires. Y Juan Oscar Pérez, después de 36 años, nos relata exactamente lo mismo que había pasado cuando tenía 13 años. El caso cuenta lo mismo, las mismas palabras, obviamente con más vocabulario y puede definir mejor las cosas. Pero voy a comentarles brevemente qué es lo que le pasó a Juan Oscar Pérez. 6 de la mañana de un 9 de septiembre de 1978, Juan va a buscar la tropilla de caballos que el padre le dice y que hacía todas las mañanas al centro del campo, allí en Venado Tuerto. Cuando arranca hacia allí se encuentra con una neblina, el caballo no quiere pasar, él lo trata de azuzar al caballo, el caballo no pasa y se vuelve. Cuando se vuelve, el padre, por el cual él siempre tiene un gran respeto, le dice: volvé a buscar los caballos, ¿qué estás haciendo? Vuelve, penetra en la neblina, golpeando al caballo porque el caballo no quería pasar, y cuando pasa la neblina se encuentra con lo que él denomina un coso grande. Este coso grande, que él cree en su momento que es una casilla de tractoreros, de aquellos que estaban tratando de arar el campo, era como una especie de esfera y arriba tenía una especie de cúpula. De pronto, mientras él está observando eso y él dice: quiero ver de más cerca, se acerca y se abre una puerta, y en la puerta aparece justamente un ser de estas características. Estos son dibujos de la época, del año 1978, con una manguera que él siente que le dice que se acerque. Se acerca, aparece un detalle que es, a mi criterio, fantástico, porque de esa puerta que se abrió desciende una escalerilla con escalones en forma de rodillos que giraban y que eran muy fríos, y allí Juan, en esa escalerilla, ata al caballo. Lo que me parece fantástico, es un chico de 13 años y ató el caballo a la escalerilla, y justamente la curiosidad lo lleva a que se trepe, porque los escalones tenían mucha distancia entre sí, o sea, se tiene que trepar, e ingresa a la puerta de lo que es ese coso grande que estaba allí, y allí ve a este ser que estaba al lado y otro ser chiquito. Había varios de estos seres chiquitos que justamente estaba trozando pedazos de carne, que él identifica claramente que era carne, aunque no había sangre. Y hay algo que le llama la atención y lo vamos a volver a encontrar en otro caso que vamos a ver ahora enseguidita nomás. Este ser chiquito pasa de un lado a otro donde está el ser grande. El ser grande es lo que ve, una mesada con botoncitos o con circulitos de luz. Es lo único que ve ahí. El caso es mucho más complejo y tiene más detalles. Pero le vuelvo a repetir que para contar varios trato de ir resumiéndolos, ¿no? Ve que el ser chiquito se quiere ir pasa. Entonces quiere ver qué hay acá. Y cuando quiere cruzar se choca con algo que él define como una pared o un vidrio que le impide pasar. Y eso mismo lo vamos a ver después. La cuestión es que en un momento ve que se está cerrando la puerta y Juan salta de la puerta, o sea, no baja de nuevo la escalera, salta, pero no salta porque tiene miedo quedar encerrado. Salta porque piensa en el caballo que se le va a escapar y salta porque tiene miedo que el padre después lo rete. Ese es el motivo. Y en un momento dado, el ser baja y él lo ve bajar, es la primera vez que el ser baja, lo ve bajar pisando los escalones, es decir, él nota claramente que los escalones giraban, pero en ese momento no giraban, el ser baja como si fuese una escalera común, y se saca un guante y le entrega el guante, le da el guante, y él ata el guante a las correas del caballo. Lo interesante del caso es que en el momento
que les quiero comentar algo, abro un pequeño paréntesis. Este caso tiene una serie de condimentos. Tuvimos oportunidad el año pasado de hacer una regresión a Juan, aparecieron una serie de cuestiones que no puedo comentar en este momento, pero que seguramente se van a enterar en los primeros meses del año próximo de qué pasó con Juan y en qué momento está. El caso sigue, hay otras cosas para investigar y que justamente en esa regresión aparecieron otra serie de cuestiones también sumamente interesantes. Les decía que este ser le da el guante y lo agarra del brazo, y le provoca esto. Esta fotografía es del año 1987. Le provoca esta marca. Esta marca supuraba en aquel momento, es como un corte, y de hecho, aún hoy a veces cuando se baña se pone roja la marca y la sigue teniendo. Esa marca del 87, y esta es la marca que tiene Juan hoy, en el año, hace 5 años atrás, en el año 2010, 2012. Como ustedes pueden ver, es una cicatriz que le quedó de ese momento que el ser lo agarró. En este momento que lo agarra pasa algo muy interesante también, que no aparecía en el caso original, y eso también nos llama la atención. Entonces ustedes me dirán, le dio un guante, ató el guante al caballo. ¿Se llevó el guante? Sí, se llevó el guante. Tenemos la prueba concreta, tenemos un guante. Todo parecería decir que sí, porque lo ató, se lo llevó, se puso a cabalgar y empezó a ir corriendo. Sí, eso pasó. No solamente pasó eso, sino que la hermana que estaba ordeñando una vaca de pronto siente el zumbido de algo que asusta a la vaca de tal manera que le patea el tarro de leche. Y el padre también escucha un zumbido. ¿Pero un zumbido de qué? Juan venía corriendo por el campo con el caballo y el guante atado al costado. Pero lamentablemente, aparentemente, no era solamente un coso grande, sino que había 5 cosos grandes. Y de pronto salen de la niebla otros 2 cosos grandes, y uno larga una cosa cuadrada y otro una cosa como si fuese una palita. En el aire se unen esas 2 cosas y pasan raudamente al lado de Juan, del caballo de Juan, mejor dicho, le cortan las tientas de cuero y el brazo se pega a esto y se va. O sea, al igual que en las épocas de las hadas, cuando le daban regalos a los hombres, al igual que en los casos ovnis, galletitas que regalaron por allí por Francia y demás, otra vez la prueba desapareció. Otra vez la prueba concreta no está. Pudimos hablar con el padre de Juan, en aquel momento los investigadores de turno y después nosotros en la época actual. El padre ve claramente cómo estaba cortado ese cuero. De pronto el padre me relata también justamente que siente ese zumbido, o sea, hay testigos, inclusive en los días previos hay otros 3 casos más en la zona allí de Venado Tuerto con características similares, pero son simplemente visiones de objetos o de luces también. Juan no se asustó en ningún momento durante el caso, en ningún momento. Lo que pasa es que cuando llega, relata esto, la que se asusta es la madre. La madre se asusta porque cree que se lo van a llevar. Hasta el día de hoy, la madre le dice, te van a venir a buscar, porque a partir de ese caso, Juan siguió viendo luces y las luces lo siguieron monitoreando, luces, digamos. Juan adquirió la posibilidad de poder curar animales, de tener un contacto muy particular con los animales y básicamente lo que adquirió, algo que le daba mucho miedo, hasta no hace mucho, era que tenía sueños de características premonitorias en los cuales él veía algo que podía pasar, pero que no le hacía muy mal soñar eso. Lo tenía siempre que se ponía del lado izquierdo. Por eso no quería dormir para el lado izquierdo. Y le hacía muy mal porque él no sabía, no podía cómo resolver eso. Es decir, no podía avisar, porque si avisaba le decían que estaba loco. Si no pasaba nada, estaba loco. Y si de pronto
pasaba algo se sentía culpable. Eso lo tuvo durante mucho tiempo y lo siguió teniendo al día de hoy. El principal temor de Juan, y se puede ver en una filmación que tenemos del año 87, es el miedo a la burla, porque sufrió muchas burlas en la escuela y muchas burlas de la gente del pueblo, básicamente. Y sí tenía temor a las luces. De hecho, en su casa natal tenía la ventana cerrada con madera para no ver hacia afuera. Hace aproximadamente 3 meses Juan rompió las maderas y la ventana hoy puede ver hacia afuera cuando duerme en la casa natal por una serie de sucesos que pasaron durante la regresión y a posteriori. El caso sigue, hay eventos que sucedieron en San Luis, donde una luz él se pierde en el medio del monte, era vaqueano, es vaqueano, caza jabalí a cuchillo, y de pronto se perdió, curiosamente, se perdió en el monte hasta que una luz de pronto le va marcando el camino, iluminando primero un algarrobo y después más adelante hasta que él puede encontrar el camino. Esto pasó hace aproximadamente 10 o 15 años. Tengo mucho interés en profundizar justamente en ese evento porque no hay un registro de cuánto tiempo estuvo en ese momento. El caso sigue, es claramente un caso donde un testigo tiene un encuentro cercano al tercer tipo y se atraviesa con cosas a nivel personal y se modifica la visión de cosas que él fue teniendo de la vida en sí. Lo marcó desde los 13 años, lo marcó. Y literalmente lo marcó, con la huella que sigue teniendo hasta el día de hoy. El otro caso que nos impactó muchísimo fue un caso muy conocido. Ustedes pueden ver el periódico de la época. Esta información salió el 12 de agosto de 1983 y nosotros llegamos 4 días después, el 13 de agosto, a partir de que por esas casualidades, entre comillas, Juanjo Benítez sabe mucho de casualidades, entre comillas, que es lo que está descrito en sus libros, ¿no? Estábamos por la zona y nos acercamos a Winifreda y pudimos tener acceso al testigo justamente 4 días después de la experiencia. El caso es el caso de Julio Plattner. Lamentablemente, el caso de Julio Plattner, en lo que a mí respecta, nos quedó varios interrogantes porque falleció el último 19 de septiembre de este año, a los 67 años de edad. Si bien tuvo la posibilidad de compartir muchas de sus experiencias con un investigador, un excelente investigador de La Pampa, Quique Mario, que no se hicieron públicas, quedó todavía ese interrogante. Nosotros llegamos 4 días después, lo cual pudimos tomar el testimonio y sacar algunas fotografías que fueron muy interesantes, mucho más cuando después el caso se hizo público y salió en distintos medios. Esto es una publicación del año 2015 en la revista UFO de Ademar Gevaer de Brasil. El caso sucedió el martes 9 de agosto de 1983 en Winifreda, La Pampa, a las 19:30 aproximadamente. ¿Y qué le pasó a Julio Plattner? Julio Plattner en ese momento estaba yendo de una persona también del campo que se llamaba Fisher. Justamente tenemos más o menos una exactitud con la hora porque lo despide a Julio porque empezaba una novela. Entonces tenemos una referencia de la hora. Juan va con su camioneta en el camino rural de salida del casco de la estancia hacia afuera, hacia el camino. Y allí, esta es la camioneta, vuelvo a repetirle, la misma camioneta 4 días después del caso de Julio. Y lo despide, llega por ese camino y va hasta la tranquera que le iba a permitir salir y volver a su casa. La tranquera, el lugar de la tranquera todavía está, es esta tranquera y ese camino. Y en el momento que estaba
deja la puerta, que abrió la tranquera para hacer pasar la camioneta no había salido todavía del camino, perdón, sí había salido, él iba de nuevo para cerrar la camioneta, de pronto Julio ve una luz, esa luz lo enceguece y automáticamente después aparece en una habitación circular de color beige, como el que vemos aquí, en un sillón que él describe de odontólogo, donde puede visualizar 4 seres de 1,70 m aproximadamente, que lo están mirando. 2 de estos seres, él los identifica como mujeres porque ve la marca justamente de los pechos, y uno de estos seres, una de estas mujeres, le toma primero en la muñeca, lo toca con algo que él no puede llegar a ver, pero sí puede ver lo que sucede después. Ve que en la flexura del codo le ponen un aparato con un tubo flexible y una parte más dura, donde él ve que va saliendo sangre, que va subiendo sangre. Los seres tenían prácticamente una especie de enterizo del mismo color que las paredes de esa habitación, con ojos redondos, como los que ven, pero sobresalidos. De él, cuando ve de costado, ve que los ojos eran sobresalidos. En un momento quiere tocar a uno de estos seres. ¿Y qué es lo que le pasa cuando quiere tocar a uno de los seres? Lo mismo que pasaba, no en el caso de Juan Oscar Pérez, lo mismo que pasaba en casos de la Edad Media, de encuentros de hadas, brujas, etcétera, etcétera, cuando uno quiere tocar sin ser invitado la otra realidad o ver la otra realidad. Se choca con una pared invisible. O sea, no puede levantarse, el otro ser lo puede tocar a él, pero él no puede tocar al ser. El otro momento, porque esto es por momento, es recortado, se encuentra parado. Lo que le relato es exactamente lo que relató Julio y lo que siguió manteniendo a lo largo del tiempo. Primer encuentro, la luz. Segundo encuentro, rodeado de seres. Tercer momento, un ser que le está sacando sangre. Cuarto momento, parado en esa habitación, mirando. Quinto momento, Julio Plandner aparece en la camioneta sin la campera que llevaba puesta en el momento que salió de la casa de Fisher, con la camisa arremangada, y aparece en este lugar. Y este lugar está a 4 kilómetros del establecimiento del señor Fisher y está a 15 kilómetros de la ruta 35 que va hacia Santa Rosa. Allí justamente él pega la vuelta, porque el vehículo apareció mirando en esta dirección, pega la vuelta y vuelve para verificar lo de la tranquera. Y allí se encuentra con que al otro día va, lo cuenta a los amigos y demás, y se encuentra con que no hay huellas desde la salida del establecimiento de Fisher, no hay huellas desde la salida del establecimiento de Fisher, ni hay huellas que vienen, tenía un dibujo muy especial, las ruedas, ni hay huellas que vienen hacia aquí. Así que eso es sumamente interesante. Hay muchos más datos, voy un poco más rápido porque hay 2 o 3 casos más y quiero poderlos completar a todos. Vamos a las pruebas. Pruebas tenemos desde cada corte de cable de alta tensión encima de la tranquera, que fue verificado por expertos de la zona, hasta lo más importante. Al ir 4 días después, pudimos sacar una fotografía de la marca de la flexura del codo. Y esa marca fue analizada por el médico del pueblo, doctor Pizarro, y por la bioquímica del pueblo, Adriana Priotti. Justamente me colocaron un tubo en la flexura del codo, la sangre subía sin ninguna presión. Esas son palabras de Julio. El que estaba a mi derecha tenía una de sus manos sobre mi hombro, yo veía que la mano me tocaba, pero no sentía presión. Y aquí aparece la marca, esto es un zoom
a lo que sería el punto, y fíjense este detalle que es muy interesante, que aparecen 1, 2, 3, 4, 5 como pequeños orificios. No es el orificio único de una aguja de metal puesto en el codo, sino que son 5 orificios más pequeños, y esto es el testimonio de la bioquímica. Lo que me impresionó fue que parecían varios orificios más pequeños que lo que puede dejar una aguja por más chica que sea. Fue producido por una cosa rara, como si hubiesen succionado sin introducir nada metálico, rígido. Si bien está la marca sobre un manto venoso, la misma doctora Priotti dice es como si fuese una absorción capilar, de acuerdo al testimonio de la doctora Priotti. Y esto, que también es muy interesante, es porque son los dibujos hechos de la propia mano de Julio Plantner a 4 días del suceso, tal como los vio, y fíjense ustedes lo que a él le llamó más la atención, eran las orejas pegadas y los ojos sobresalidos. Voy a ir un poquito más rápido. Este otro caso nos llamó la atención, un caso no tuvo mucha difusión pública, salvo en el libro nuestro en su momento, y está circulando por internet, por algunos blogs que lo tomaron al caso y lo reprodujeron. Es el caso Vidal, que no tiene nada que ver con un caso Vidal del año 68. Es el caso de María Angélica Vidal, concretamente, donde aquí está el matrimonio Vidal, y la persona que figura ahí es gran amigo, gran investigador, gran querido, que realmente mismo hablar ahora de él me emociona, porque falleció hace muy poco tiempo también, que a partir de él pudimos llegar a este caso y fuimos junto con Juan Acevedo, el doctor Luis Reynoso, a investigar el caso de la familia Vidal. La fecha es el sábado 11 de febrero del 95, en algún lugar de la ruta 3, aproximadamente a la 1:50. Y trato de comentar, los 3 protagonistas, falta un cuarto, que es el sobrino, el hijo, 16 años, María Angélica Vidal, y el negro, que era como ella le decía a su esposo. Lo concreto es que en ese momento, con esta Traffic, habían planeado un viaje para hacerlo desde Chipoleti, justamente a Bahía de San Blas, para justamente ir a una excursión de pesca. Ellos cargan nafta en esta estación de servicio y deciden irse, justamente no parar en la estación de servicio, cosa que después, hablando con la familia, le llamó mucho la atención, porque el negro hacía reparaciones de cable de alta tensión, estaba acostumbrado a viajar, y le llamó mucho la atención que no parara en la estación de servicio, sino que quisiese seguir. Y siguió, y unos kilómetros más adelante de la ruta 3, para entre medio de unos yuyales, tiene que maniobrar para dejar el auto allí. Se duermen mirando las luces de la estación de servicio y de San Antonio Oeste, duermen aproximadamente 2 horas, y cuando duermen estas 2 horas, no lo voy a leer, le voy a relatar, aproximadamente 2 horas después, María Angélica se despierta y le dice: negro, no sabe el sueño hermoso que tuve. ¿Qué tuviste? ¿Qué soñaste? Soñé con unos nenes chiquitos pelados que se reían y me hacían cosquillas, y que estaba yo acostada en un lugar, y también había otras 2 señoras que estaban del otro lado y me tocaban el brazo, pero yo veía a los nenes, básicamente. Bueno, sí, dice, y tengo un dolor en el brazo. Ella se quiere remangar y el negro le dice: no, deja de joder, no sé, a veces los sueños todavía te producen cosas. No quiso ver. Cuando le ceba un mate, ella al negro, y cuando se incorpora para manejar, le dice: gorda, nosotros acá no estacionamos. ¿Cómo no estacionamos acá? No estacionamos. O sea, yo tuve que maniobrar para hacer, había yuyos, no estacionamos acá. Lo llaman al hijo y al sobrino que estaban en la parte de atrás, y de pronto le dice: ¿usted estacionamos acá? No estacionamos acá, papá, no es el lugar. Bueno, ¿están todos bien? ¿Están todos tranquilos? Sigamos.
Esta es la descripción, este es el dibujo original que hizo, dice Carla A, porque nosotros en un momento, hasta que conseguimos la autorización, no íbamos a usar el nombre verdadero de María Angélica, y esta es una representación o dibujo que hizo Juan Acevedo de la situación, las características de la señora y el detalle de la señora, que cuando dibuja, mientras va relatando esto, se lo muestra. María Angélica dice, fantástico, es esto exactamente igual, dice, dice, es lo que vos describiste. Van en ese camino, vuelvo de nuevo al relato, ¿no? O sea, se levantan, se despiertan, siguen en este camino, y cuando van manejando, todos preocupados porque no sabían qué es lo que habían visto, ven un cartel adelante que dice, General Conesa 15 kilómetros. ¿Qué es lo que había pasado? Y lo que había pasado es ni más ni menos que esto. Ellos venían por la ruta 250, toman la ruta 2, llegan para tomar la ruta 3 y este es el camino que iban a hacer. Es decir, esta es la ruta que ellos iban a hacer, la que hicieron, mejor dicho. Querían seguir por la ruta 3 hasta llegar a Bahía de San Blas. Según un programa que se llama Ruta Cero, la ruta de San Antonio Este a General Conesa son 89 kilómetros, una duración de 1 hora, un consumo aproximadamente de 10 litros de nafta. No consumió nafta y obviamente no pudieron haber recorrido esa distancia en el tiempo desde que se despertaron hasta que vieron el cartel que decía 15 minutos. Nosotros trabajamos varias oportunidades y nos quedamos varias semanas con la familia Vidal y hicimos 3 trabajos de regresión. Los trabajos que hacemos no es hipnosis, sino que es una regresión, una relajación profunda para que puedan ir recordando. Y la primera regresión se la hicimos al hijo, donde el hijo lo que describe, justamente para que no se contaminara con nada, le hicimos una regresión, le preguntamos qué se le íbamos a hacer a la madre, si él quería, y el hijo no describe nada. Lo único que describe en esa regresión, que de pronto está en un lugar oscuro, la camioneta está en un lugar oscuro, está solo adentro de la camioneta, siente que le duele la espalda y que está en una posición como mirando de arriba, inclinado con algo que lo sostiene de atrás. Eso aparece en la regresión, nada más. A la pregunta, ¿sabe dónde están los otros? ¿Qué le pasó? No. ¿Está solo? Le preguntamos, ¿es la ruta? No. O sea, él describe cómo se va durmiendo, que está hablando con el primo y después se duerme. ¿Y qué pasó con la marca de la flexura del codo? Nosotros llegamos 6 meses después del caso. Era muy poco lo que se podía ver. María Angélica describe que en ese momento lo que ella tenía eran 3 marcas, como si fuesen quemaduras redondas, grandes, y una de las marcas tenía, que es lo único que pudimos llegar a ver en ese momento, 3 puntitos en el centro. Esto es un triángulo que tiene 5 milímetros de lado. Y ella comenta que después de verse esa marca en el brazo, después de haber tenido ese sueño, lo que hace es mirarle la espalda al hijo. Y el hijo, que tiene tez más oscura que ella, también tenía las 3 marcas, no la tenía más ningún rastro en el momento que lo vimos. Básicamente, María Angélica lo que describe en las regresiones que se le hace es esto. Básicamente dice que los nenes la entretenían mientras la señora le hacían algo en el brazo, y cuando le preguntamos cómo salieron de la camioneta, dice que fueron en un haz de luz, y que ella fue la última en volver, que coincidiría en parte con el relato del hijo, que él se encontró en un momento solo dentro de la camioneta. Y lo más interesante del caso, María Angélica no sabía ni había escuchado la regresión del hijo, es que describe la posición de cómo iban en el haz de luz. Y la posición que iban en el haz de luz era, iba el sobrino, iba el negro en esta posición, como mirando hacia aquí,
ella en línea recta y el hijo iba en esta posición, inclinado hacia adelante. La misma descripción que él tuvo cuando hicimos la regresión. El lugar era un lugar cerrado donde salían luces de pequeños agujeritos por todos lados, que es un poco la representación de lo que está allí. Pero María Angélica Vidal tiene antecedentes, como vamos a ver, que tienen también los distintos casos de abducción. Porque María Angélica Vidal había tenido, a los 4 años que aparece en una regresión, había visto una luz junto con su abuela. A los 17 años con su tío ve una luz, el tío se queda y ella avanza hacia la luz y ve un hombre alto con 5 nenes, de las mismas características de los nenes que había visto en ese momento, y a los 24 años había tenido una experiencia cercana a la muerte. El tema de la muerte, la experiencia cercana a la muerte, está bastante relacionado con el tema de las abducciones. Otro caso, Teresa, no lo voy a comentar, pasó en la ciudad de Rosario, lo que vio, visitante de dormitorio, sobre la ventana, esta imagen, 3 seres que la miraban, ella cruza, la llevan al interior, hay toda una serie de eventos que por razones de tiempo no lo voy a comentar, pero lo interesante que aparece es que Teresa dibujaba una extraña cosa. Teresa dibujaba un ojo que justamente cuando hago cuentas o en los cuadernos siempre dibujé este ojo. Y un caso de Lanús, de Susana, siempre que hablaba por teléfono o estaba escuchando algo hacía el mismo dibujo. Las dos dibujaban ojos con características más o menos similares a lo que después vivenciaron las experiencias. Son casos que tienen un montón de datos muy importantes. Yo quise traer en este momento estos casos simplemente para mostrar de 2 personas que no se conocían la cuestión del ojo. Y hay algo, hablábamos recién de la relación entre la muerte y las abducciones. En la década del 90, el doctor Kenneth Ring publica estos 2 libros, el primero, La celda hacia el Omega, donde trata la experiencia cercana a la muerte, y posteriormente el proyecto Omega, experiencia cercana a la muerte, encuentros con ovni y mente planetaria. ¿Qué descubre en base a una investigación que hace el doctor Ring? Que tanto en los casos de abducciones como en los casos de experiencia cercana a la muerte, los testigos, los que van a tener la experiencia, habían sufrido alguna especie de trauma durante la infancia. Un trauma, una enfermedad o un trauma mucho más complicado y demás. ¿Qué hacía esto? Ese trauma, porque no lo querían vivir, es lo mismo que describen los torturados, lamentablemente, produce un efecto de disociación. Es decir, la mente se va del cuerpo porque no quiere estar vivenciando lo que está vivenciando. Entonces, desde chico, este tipo de fenómeno hace que uno tenga cierta facilidad para entrar en esa otra realidad, ver esa otra realidad de que hablábamos anteriormente. Y aquí vamos al tema del subtítulo de la charla. Resulta que lo que vemos, que tienen los pasos de una abducción, podemos encontrar, y voy a ir sumamente rápido, los casos de abducción tienen los mismos pasos que una iniciación chamánica. Los chamanes son llevados a un lugar, generalmente sin bordes, donde hay una luz, son asistidos por espíritus, donde le dan la enseñanza, donde le realizan distintos tipos de trabajo sobre el cuerpo, donde le realizan implantes de cristales de cuarzo, como por ejemplo en el tema de los chamanes australianos. En el caso del chamanismo masónico, donde estuve trabajando durante los últimos 20 años, esta es una pintura de un chamán amazónico, Pablo Amaringo, y fíjense qué hace Pablo Amaringo, qué dibuja de pronto dentro de unas pinturas que tiene a través de las visiones cuando entra en un trance chamánico. Platos voladores. Y lo que ven aquí representado es justamente un pueblo que es característico de los chamanes amazónicos, que se llama el pueblo de los Chaikuni. Los Chaikunis viven en una ciudad, en el cielo, y cuando el chamán va a ser chamán, fundamentalmente un tipo de chamán que se llamaba Muraya, que lo que hacía para entrar en estado de trance se iba al medio de la selva y allí bajaba un leopardo,
lo agarraba del cuello, lo abducía y lo llevaba a la ciudad de los Chaikunis, donde le enseñaba distintas cosas. Yo usé las imágenes de la película de Los Simpson, porque en la película de Los Simpson aparece el desmembramiento chamánico, cuando él toma una poción, y este mismo desmembramiento aparece en el chamanismo y aparece en los casos de abducciones. Habría mucho para hablar sobre este tema. Lo que vemos son distintos relatos, si lo pueden leer, de chamanes cuando entran en contacto con ese otro mundo, con esa otra parte de la realidad, con ese otro lado, con similares características a lo que podemos encontrar en el tema de los abducidos. Porque los abducidos es muy común leer, lo hemos tenido en los casos argentinos y lo hemos visto en la literatura extranjera, el tema de hijos híbridos, entre comillas, con los seres que lo abducen. Y con una característica muy particular, estos hijos crecen mucho más rápido que los hijos humanos únicamente. Simplemente esto. Don Antonio Muñoz, un chamán shipibo con el cual estuvimos trabajando 16 años. Mi hijo espiritual se llama Ronin Metzá. Me ha acercado a su madre, Anaconda bonita, linda chica, buena, hermosa. Ahí cuando estaba mareado, o sea, cuando estaba en su trance chamánico, ha aparecido. Ella me dice que va a ser mi mujer. Le dije que sí, y cada vez que dormía ya estaba con mi mujer. Los sueños como otro estado no ordinario de conciencia. Dentro de un año apareció un muchacho y me dice que su madre lo envidió. Crece más rápido que nuestros hijos. Se refiere a los hijos reales del mundo ordinario. Habla, sabe de plantas y me indica qué debe hacer. ¿Qué puede saber un chamán del Amazonas que no sabe nada del tema de las abducciones o de la literatura de abducciones con el tema de que los hijos del otro lado crecen más rápido que los hijos actuales, tal cual lo describen los casos de abducciones? Otros relatos, el tema de defensas o el tema otra vez relacionado al tema de la muerte. Y otra cuestión muy interesante, que es que los ojos grandes y penetrantes no son patrimonio de los grises, han estado presentes desde el comienzo del Neolítico hasta la actualidad en los chamanes de los distintos pueblos. La visión, el poder de ver otros mundos, representa eso. La visión y el poder de ver otros mundos. La imagen clásica del gris, con su característica principal, aparece en los años 90 y curiosamente en los 90 aparece toda una investigación de los estados no ordinarios de conciencia y las sustancias que pueden provocar estados no ordinarios de conciencia. Me pregunto, ¿tendrá que ver esto algo con un llamado de algo, de alguien, porque necesitamos despertar rápidamente de un sueño que estamos teniendo todo y que hace que el planeta esté como esté? Vaya casualidad que desde el tema de los ovnis y desde el tema de la ciencia pura, porque empezó a investigar en los 90, aparezca exactamente lo mismo. Los ojos y la importancia de los ojos para el chamanismo. El Chukchi tiene la palabra específica para definir cómo ve un chamán. Significa cosas vistas por un chamán. Los chamanes San del sur de África inducen estados no ordinarios de conciencia a través del baile, y el vapor caliente dentro de mí abandona mi cuerpo dándome nuevos ojos. En 1870 un San africano contaba de un chamán con poder para hacer llover que tenía los ojos como un predador, parecían los ojos de un avestruz. Un chamán colombiano, sobre su visión interior, habla de que ven con sus pensamientos. Sus ojos penetrantes y llenos de inteligencia te atraviesan al mirarte. El objetivo de una mente que está fotografiando a ti mismo, carácter e intenciones. Y decía que los ojos se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los grises tienen los ojos que tienen y por qué en el Neolítico, desde hace más de 3.500 años, Uruk, aparecen ojos representados? Y ojos que indican la visión. Y otra característica, la dualidad, la dualidad, la dualidad. En estos estados no ordinarios de conciencia se produce lo que se llama un estado de mente dialógica. La mente habla consigo mismo. Son dos personas, por decirlo de alguna manera, dentro de la cabeza. Dos personas que ven qué es lo que le pasa a uno y qué es lo que le pasa al mundo, si se quiere. Y la representación, también muy común, ojos grandes mirando, y la dualidad.
Uruk, 3.500 años. La cultura vinca de Serbia, 5.800. Si esto no es un gris, ¿el gris dónde está? Y realmente no creo que sea un gris, creo que tiene más que ver con esto que estamos diciendo, porque también en la cultura vinca aparece nuevamente la cuestión de la dualidad. Otra vez, imágenes de la cultura vinca. La cultura sumeria, Mesopotamia, 3.000, 2.000 años antes de Cristo. Los grandes ojos de Julio Plantner, los ojos redondos, la imagen de Astarte, Gaia, la madre naturaleza. Qué casualidad, ¿no? En los Anasazi, sur de Estados Unidos, 700, 1300 años antes de Cristo, figuras de chamanes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes y serpientes. La serpiente, el símbolo de la sabiduría también en las distintas culturas. México, el enterramiento de un chamán, Museo Nacional de Antropología, un chamán que muy probablemente haya consumido hongos rodeados de piedra de cuarzo, un enterramiento. Esto es donde la figura de un hongo y donde aparentemente molían todo esto. Y cercano al chamán, esta figura, ojos grandes. Y la cultura de la Guada, Catamarca, nuestro país, imagen de un chamán transformado en jaguar, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, ojos grandes, man y dualidad, mente dialógica, estado no ordinario de conciencia y esos ojos grandes que todo lo ven, que ven el otro lado, que ven el otro mundo. Isla de Pascua, 900 a 1866, Maque Maque, ojos grandes, ojos solos grandes, Maque Maque, el Moai, el espíritu del Aku Aku, que aparece también en la mitología de la isla de Pascua. El chamán es escogido por los espíritus y en la experiencia principal de la iniciación suele ser simbólicamente muerto por los espíritus y renacido. El abducido vive un proceso simbólico de muerte y renacimiento, sin saberlo, pero representado por los espíritus grises que lo ejecutan. Y aquí tenemos que la imagen del gris, si nosotros la queremos profundizar, representa en su propia apariencia la muerte y renacimiento. Figuras lánguidas, ojos grandes, sin nariz, oreja, color gris. Esqueleto, calavera, un feto de 3 semanas, ojos grandes, figuras lánguidas, chiquitas y demás. La síntesis de, simbólicamente hablando, de un gris es lo que nosotros llamamos en algún momento calfet. La unión de un no nacido y un muerto, la representación simbólica de la muerte y renacimiento, que es el proceso que sufre el abducido cuando tiene su experiencia. Y para terminar, ya estamos en el año 1990, este señor se llama Rick Strassman es médico psiquiatra de la Universidad de Nueva York, es el primer científico autorizado por la DEA para investigar una sustancia que figura dentro de la lista de sustancias prohibidas, lista 1, pero que curiosamente deberíamos estar todos prohibidos. ¿Por qué? Porque esta sustancia, la DMT, la dimetiltriptamina, está dentro de nuestros cerebros. Todos los seres humanos, todos los mamíferos, el 80% de las plantas contienen dimetiltriptamina. ¿Y cuál es la importancia de la dimetiltriptamina? La importancia es que esta sustancia, el doctor Rick Strassman la llamó la molécula espiritual. Nosotros le llamamos la llave biológica a la trascendencia, porque sería la sustancia biológica que uniría, para decirlo en lenguaje bien común, el cuerpo y el alma. Necesitamos dimetiltriptamina para desprendernos, para tener los ojos de la visión, para ver más allá. Esa dimetiltriptamina se produce
todas las noches, cada vez que soñamos. Las imágenes de los sueños, que para muchas culturas tienen que ver con el viaje al otro mundo, justamente se producen gracias a que tenemos dimetiltriptamina. En el año 2013, recién en el año 2013, porque hay muchas especulaciones dando vuelta en la red, pero lo cierto, científicamente comprobado, es que recién en el año 2013 se comprobó en un preparado de glándula pineal de ratas que la glándula pineal produce dimetiltriptamina. Y la glándula pineal fue siempre marcada como el tercer ojo, aquel que puede ver más allá. Le voy a tratar de explicar esto muy brevemente, pero para que pueda quedar claro y tratando de ser lo menos santo científico posible, para que puedan entender cómo se produce la dimetiltriptamina. Hay un aminoácido que nuestro organismo no produce, lo tenemos que incorporar en la dieta, se llama triptofano. El triptofano produce dos sustancias, triptamina y la 5-hidroxitriptamina, la famosa serotonina que muchos habrán oído hablar porque está vinculada a la depresión, etcétera, etcétera. Pues bien, estas dos sustancias tienen una enzima para degradarla. Una vez que terminaron de hacer su función, esa sustancia se debe eliminar. Necesita una sustancia que la rompa para poderla eliminar. Esa sustancia que rompe a la triptamina y a la 5-hidroxitriptamina se llama MAO. La MAO rompe estas dos sustancias para que se eliminen bajo la forma de ácido indolacético y 5-hidroxiindolacético. Pero ¿qué pasa cuando de pronto se bloquea la MAO? Cuando se bloquea la MAO, el organismo necesita sacarse esa sustancia de encima y se la saca por una vía complementaria. Utiliza otra sustancia que se llama N-metiltransferasa y fabrica así DMT y bufotenina, que sería 5-hidroxidimetiltriptamina. Este mecanismo es lo que se pone en juego en un brebaje que se llama ayahuasca. El ayahuasca tiene el componente principal, produce el candadito. Y cuando produce el candadito, como tiene la propia ayahuasca DMT, la DMT llega al cerebro y produce visiones, no alucinaciones. Alucinaciones patológico, visiones es reestructurador de la conciencia y terapéutico. Justamente, vuelvo a repetirle, este es el mecanismo que tiene la ayahuasca y este mecanismo en parte lo tenemos permanentemente y se produce todas las noches. Pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué traigo esto acá? Traigo esto acá porque muy probablemente todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, experiencias de abducción, experiencias de contacto o experiencias de ver parte de otra realidad, muy probablemente tengan mayor cantidad de dimetiltriptamina que las personas normales. ¿Y cuál sería la secuencia? Esta. El estrés, el abuso y trauma y el linaje provoca desde chico mayor cantidad de DMT. Esa mayor cantidad de DMT permite que la persona tenga una predisposición para la disociación o que tenga mayor sensibilidad. Esto significa que tiene mayor predisposición para producir estados no ordinarios de conciencia. Estos estados no ordinarios de conciencia, si existe un incidente, produce una experiencia cercana a la muerte. Y si aparece un encuentro extraordinario por un factor desconocido, decíamos data en un principio o lo que fuese, provoca lo que yo le llamo experiencia de cambio de fase. La persona cambia, se modifica su estructura psíquica y es otra persona, empieza a tener mayor amplitud y demás. ¿Qué pasa cuando se produce el cambio de fase? Esa persona empieza a producir mayor cantidad de DMT.
Cuando produce mayor cantidad de DMT por epigenética, es decir, la epigenética es un factor externo que modifica algo del genoma humano y se transmite de generación en generación. Por epigenética se transmite a su descendencia y aparece el linaje. Y el linaje es los que tienen los chamanes, donde hay familias de chamanes, y linaje encontramos en las personas que han sufrido una abducción. Cuando rastreamos, algunos de sus familiares han tenido una abducción o encuentros extraordinarios. Y algunas personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte también encontramos ese linaje. Entonces, el gráfico que veíamos al principio ya no está simplemente el chamán, sino que la sociedad produce el chamán, el abducido, que tiene facilidad para entrar en estado no ordinario de conciencia, que tiene facilidad para entrar en otra realidad y modificar la sociedad y la cultura. Esto lo paso rápidamente porque son simplemente las conclusiones que tienen que ver con lo que he venido diciendo, y me quiero detener simplemente, y ya terminamos, con esto que, bueno, lamentablemente no apareció lo que tenía que aparecer, por algo será. Lo que tenía que aparecer era un dibujo que había dibujado mi compañero que escribió el libro conmigo, que era un gris con una estructura detrás de restos de una cultura. Eran tres, el del medio ofrecía justamente un cuenco. Y curiosamente, ese cuenco, en ese momento, no solamente ofrecía un cuenco, sino que uno de los abducidos que investigamos también en un momento vio el mismo dibujo, sin saber que nosotros habíamos dibujado eso, lo cual casi nos caemos de la silla cuando vimos eso. Y años después nos dimos cuenta que de alguna manera empezamos a estar relacionados con un cuenco, que es en lo que estoy, o en lo que estuve estos últimos 20 años, que es investigando el potencial terapéutico de la ayahuasca y el chamanismo, que también tiene que ver con un vaso y con un cuenco. Y para terminar, justamente esto sí lo voy a leer, es lo que nos dijo uno de los abducidos y que figura en el libro Los Extraños, y que me parece muy interesante. Así como poníamos al principio la cita de Whittle Strieber, hoy ponemos la cita de un abducido argentino. Ahora sé, o mejor dicho, recordé de qué se trata. No son ni extraterrestres ni seres de otras dimensiones. Son parte nuestra. Siempre estuvieron con nosotros desde que nacimos. Están ahí esperando la oportunidad de enseñarnos cosas. No vienen de afuera, vienen de adentro, de lo más profundo de nosotros, solo que no tenemos tiempo para reconocerlo. Es mucho más fácil admitir que son seres de otro lado, pero siempre fuimos nosotros mismos. Ellos son algo muy viejo, muy antiguo. Siempre se expresaron de una forma u otra. Ahora es como más imperioso. Necesitamos su consejo, nuestro propio consejo para crecer, para cambiar las cosas que estamos haciendo mal. Son como parte de nuestro espíritu. Es muy difícil decirlo con palabras. Es algo muy sabido, pero al mismo tiempo completamente desconocido por nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Néstor Berlande. Muchas gracias, Néstor. Felicidades.